¿Es posible crear una obra de arte que prescinda de las otras artes y en particular el arte dramático? En este video estudiaremos la nota sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, que nos dice básicamente por qué deberías probar el arte de remover todo arte, especialmente el arte dramático. Y lo haremos a través de 5 ideas, como es costumbre. Comencemos. Bueno, la pueden ver hoy también en su pantalla. La nota de hoy dice, abre comillas, harás con los seres y las cosas de la naturaleza limpiadas de todo arte y en particular del arte dramático, un arte. Cierra comillas. Esta es nuestra lectura diaria de lunes a viernes del libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Entonces ahora sí vamos con las 5 ideas de la noche. Primera idea de la noche. El arte comienza cuando termina el artificio. La primera sorpresa de esta nota es que Bresson no propone eliminar el arte, sino eliminar aquello que se hace pasar por arte. Y nos preguntamos qué es arte en este contexto. Bueno, sin entrar en definiciones del gran arte, de las historias del arte, de los mercados del arte, de las instituciones del arte, parece que Bresson usa el término aquí en el sentido de maestría, de coherencia de búsquedas, coherencia de cuestionamiento por las formas y el sentido en unos medios específicos. Y aquí, por ende, se preguntaría en concreto por el arte cinematográfico que dentro de su propio sistema, el cinematógrafo, o sea, el sistema de Bresson, obedecería a la construcción de una mirada y de un mundo y una serie de reglas y parámetros para esa mirada, o sea, su mirada personal. Cuando habla acerca de limpiar los seres y las cosas, no quiere decir vaciarlos de belleza, sino retirar las capas de representación, declamación y dramatización que el teatro ha convertido en forma y norma, incluso hasta nuestros días. Esta idea amplía una intuición que ya hemos mencionado en otras palabras con mucha frecuencia. El cinematógrafo no añade verdad a la realidad. Por el contrario, la despeja de interferencias, distractores y posibles distorsiones. En la película de Bresson, que seguramente ustedes han visto, El diario de un cura rural, la austeridad de la puesta en escena no empobrece aquel mundo, sino que lo vuelve pues, más disponible para la mirada. ¿Cierto? Es básicamente la austeridad de Bresson, solo referirse a lo más esencial, ¿cierto? A las cosas que son necesarias, ¿cierto? No es mostrar por mostrar, solo está lo más importante, ¿cierto? Lo esencial, ¿cierto? Lo que realmente tiene que ver con la historia que está contando, ¿cierto? No hay apariciones gratuitas. Bueno, vamos con la segunda idea de la noche. La naturaleza ya posee una forma y nos vamos a detener pues en la nota que ustedes tienen en pantalla. Vamos a leerla. Les recuerdo que estamos estudiando el libro Notas sobre el cinematógrafo. A las personas que están llegando, un libro de Robert Bresson que compila notas que él escribió por alrededor de 24 años, ¿cierto? Entre 1950 y 1974, ¿cierto? Hay básicamente 2 grandes entrega, ¿cierto? Entre 1950 y 1958 y la otra etapa está entre 1959 hasta 1974. Se lo recomiendo mucho, este es de la edición Ardora. Si lo pueden conseguir, si lo desean comprar, si lo desean primero sacar de una biblioteca, mirarlo, a ver cómo está y tomar la decisión, pues fascinante también, porque es un libro para toda la vida, ¿cierto? Es un libro con el que ustedes pueden en cualquier momento ojear y leer una nota al azar y yo creo que les va a hablar, ¿cierto? Entonces, bueno,
¿Qué les estaba contando? Cuando me salgo del tema me distraigo un poco, pero ya volvemos. Entonces, la naturaleza ya no posee, perdón, ya posee una forma. Bresson no habla únicamente de personas aquí, habla también de cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos seres y cosas de la naturaleza, como ven en la nota, ahí en la pantalla. ¿Y por qué no dice simplemente seres y las cosas? ¿Cierto? Los seres y las cosas. ¿Por qué tiene que decir naturaleza? Entonces, ese es uno de los grandes enigmas de esta nota de hoy. Porque si ustedes recuerdan, cuando empezamos nuestra lectura del libro, Nota sobre el cinematógrafo, hay una primera sección, ¿cierto? En donde nos habla de, bueno, de sus medios, ¿cierto? De los recursos, de la precisión y de la naturaleza también, ¿cierto? Al comenzar la lectura de las notas, por allá en las primeras 3 páginas. Entonces, más adelante vamos a hablar mucho más acerca de esta definición de naturaleza versus naturalidad, ¿cierto? Porque Bresson hace la distinción entre los dos términos. Bresson no habla únicamente, repito, de personas, habla también de las cosas. Un árbol, una puerta, un camino, una mesa o un animal no necesitan ser convertidos en símbolos para adquirir fuerza cinematográfica. Su presencia ya contiene una organización, un peso y un ritmo propios, ¿cierto? Entonces, ya sea que se muevan o que no se muevan, ¿cierto? Ya van a contener peso y ritmo, ¿cierto? Entonces, por eso escogí la imagen de este video, pues a partir de un fotograma de la película Al azar Baltasar, ¿cierto? Nos habla de los seres y las cosas de la naturaleza. Entonces, ¿por qué no tomar a Baltasar rodeado de ovejas, ¿cierto? Hacia el final de la película. Baltasar es el burro, les recomiendo mucho esa película. Hemos hablado de ese filme muchísimas veces aquí, incluso le hemos dedicado también unos episodios a analizar planos y secuencias y elipsis. Esta idea conecta con la nota número 216, ¿cierto? Que la leímos exactamente pues hace 2 noches. Dice la nota 216, la visión del movimiento produce felicidad. Caballo, atleta, pájaro. Se las recomiendo porque estuvimos hablando de movimiento, ¿cierto? Diversos tipos de movimiento en el cuadro o a través de los cuadros, ¿cierto? En el cinematógrafo. Entonces, podemos conectarla con esta nota porque la de hoy tiene mucho que ver. También hacen parte, pues, los mismos seres, ¿cierto? De la naturaleza y las cosas también, ¿cierto? Es un agregado. Esos seres de la naturaleza se mueven, ¿cierto? En la nota número 216. Y no es que se muevan en función de la historia, ¿cierto? Se mueve porque ellos se mueven, ¿cierto? Se mueven porque ellos están vivos, ¿cierto? Se mueven porque básicamente se deleitan, ¿cierto? Al moverse. Entonces, no tiene que ver con la dramaturgia, no tiene que ver con la trama, sino que es el movimiento por el movimiento. En esa nota descubríamos que el movimiento natural posee una verdad, autenticidad o belleza o misterio, llámenle como ustedes prefieran, según nuestras reflexiones, pero estuvimos analizando, bueno, por qué se dan esos movimientos, por qué son escogidos esos movimientos, ¿cierto? En determinado filme. Pero aquí y ahora con nuestra nota de hoy comprendemos que la existencia, la conciencia sobre las cosas constituye un lenguaje antes de cualquier intervención artística, ¿cierto? Básicamente, esa existencia se da, pero debe haber una conciencia sobre esa existencia, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando de lenguaje. Entonces, es lo que tú harás, ¿cierto? Con los seres y las cosas de la naturaleza. Ya tú estás mediando, la nota está en la segunda persona, ¿cierto? Como que tú, podemos decir cineasta, o tú, persona del público, ¿cierto?
harás con los seres y las cosas de la naturaleza, limpiados de todo arte y en particular del arte dramático, un arte, ¿cierto? Entonces tú vas a disponer de ellos, de esos seres y cosas de la naturaleza. Entonces, hacer de ellos un arte es, bueno, puede ser, es una operación de lenguaje, ¿cierto? Tú vas a transformarlos, les vas a dar cierto valor o cierto sentido para convertirlos de alguna manera o recontextualizarlos. Es lo que según la nota de hoy, tú harás con los seres y las cosas. Repito, un arte, un lenguaje o un lenguaje de lenguajes. En Al azar Baltasar, los objetos nunca son simples decorados, participan silenciosamente en la construcción del sentido sin dejar de ser lo que son. O sea, valen por su presencia y su presencia no es gratuita, como ya habíamos mencionado, aunque pueden provenir incluso del azar o de un encuentro inesperado, ¿cierto? Eso en cuanto a animales, objetos y también, bueno, algunos personajes que parecen algo intermedio, ¿cierto? Entre animales y objetos, ¿cierto? Hay personajes que están siendo de alguna forma cosificados, personajes que viven al azar, personajes que también están esclavizados o al mejor postor, ¿cierto? Uno se pregunta, bueno, ¿qué es la humanidad, ¿cierto? En esa película, Al azar Baltasar, ¿cierto? ¿Quién es más burro que el burro? ¿Cierto? Básicamente, ¿cierto? ¿Quién explota a los otros? ¿Quién es el más explotado? Vamos con la tercera idea de la noche. Crear es elegir y relacionar. Para Bresson, crear en el cinematógrafo consiste en elegir y relacionar la realidad sin destruir o alterar su naturaleza, ¿cierto? Y bueno, hay que aclarar que sí son posibles las transformaciones, pero hay alteraciones que pueden sufrir estos elementos, ¿cierto? Estos seres, estas cosas de la naturaleza, que, bueno, transformaciones que ya no serían deseables. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí, ¿cierto? Hasta qué punto todo arte implica transformación, como ya lo había dicho Bresson en una de las notas que hemos leído. Vamos a buscarla porque no recuerdo el número, pero ya la tengo a la mano. Es la nota 23, ¿cierto? Termina diciendo aquella frase, no hay arte sin transformación. ¿Y por qué no hay arte sin transformación? Leamos esa nota. Dice, es preciso que una imagen se transforme al contacto con otras imágenes de la misma manera que un color al contacto de otros colores. Un azul no es el mismo azul al lado de un verde, de un amarillo, de un rojo. No hay arte sin transformación. Pero esto podría entrar en contradicción, ¿cierto? Cuando hay otro arte involucrado, ¿cierto? Otro arte que las está transformando, digamos, para mal, ¿cierto? Diciendo ese término, ¿cierto? Como que hay una alteración. Y por eso Bresson recomienda en esta nota, así como lo hacen otras, limpiar de todo arte, ¿cierto? De todo arte ajeno al cinematógrafo, en particular el arte dramático. Entonces, si ustedes no lo han notado, si son así, digamos, recién llegados o hasta ahora se familiarizan con las notas sobre el cinematógrafo, pues Bresson critica a lo largo de la mayoría de notas, pues al arte dramático, ¿cierto? Al teatro. Él considera que hay unos cines hegemónicos, ¿cierto? Un cine escrito en mayúsculas que es básicamente teatro fotografiado, ¿cierto? Que lo que hace es importar del teatro unas convenciones sin filtro y convertir básicamente al cine con todas sus posibilidades simplemente en un vehículo de las convenciones teatrales. Entonces Bresson quiere tomar distancia de ese cine, de esos cines, y le llama a su propio sistema para hacer películas el cinematógrafo. Bueno, entonces eso a grandes rasgos. Esta idea prolonga discretamente otra nota que hemos estudiado, es la 188. Vamos a verla. La 188 dice, todo huye y se dispersa.
reconducir todo continuamente a la unidad. Todo huye y se dispersa, reconducir todo continuamente a la unidad. ¿Cierto? Si ustedes recuerdan aquel video que hicimos sobre la nota, pues fue una de las primeras en donde Bresson habla de unidad, ¿cierto? En esa comunión entre las partes, ¿cierto? Esa reciprocidad, ¿cierto? Esa necesidad mutua entre las partes y el todo. La creatividad no reside necesariamente en fabricar nuevos elementos, sino en establecer relaciones entre ellos y propiciar la unidad a partir de estas relaciones, ¿cierto? Que haya reciprocidad. Asimismo se necesitan las partes, asimismo el todo necesita de las partes y nada sobra y nada falta. El montaje bressoniano no inventa un mundo artificial, por el contrario, organiza relaciones que permiten que el mundo aparezca bajo una luz nueva, ¿cierto? Crea una forma o invita a una nueva forma de mirarlo. Vamos con la cuarta idea de la noche. Dice, el cinematógrafo confía en la riqueza de lo profundamente esencial, misterioso y originario. Bresson utiliza una palabra decisiva para sintetizar aquello esencial, misterioso y originario. Naturaleza, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado al comienzo de esta transmisión. Este es una especie de regreso a las primeras notas del libro, de notas sobre el cinematógrafo, en las cuales pues hace una distinción entre naturaleza y natural, ¿cierto? O entre naturaleza y naturalidad. Esta naturaleza no se refiere únicamente al paisaje, ¿cierto? O a los animales salvajes, podría decirse así. Se refiere a todo aquello que existe antes de la intervención del artista. Los cuerpos, las voces, los gestos que no son aún una convención, los objetos y los espacios cotidianos. Recordemos las primeras notas del libro, más exactamente de la 15 a la 20. Si ustedes tienen el libro ahí en las manos, sí han hecho el ejercicio de enumerarlo para que encontremos las notas de forma más rápida. Vamos allá al comienzo. Si tienen la misma edición de Árdora, estaría en la página 18 y 19, ¿cierto? Notas desde la 15 hasta la 20. Entonces, inaugura con una nota acerca de la distinción entre teatro fotografiado versus el cinematógrafo. Entonces, solamente hace alusión al teatro fotografiado. Vamos a leerla, pues la nota habla por sí sola. El teatro fotografiado o cine, entre mayúsculas, requiere que un realizador o director haga actuar a unos actores y fotografíe a estos actores actuando y que a continuación alinee las imágenes. Teatro bastardo al que le falta lo esencial del teatro: presencia material de actores vivos, acción directa del público sobre los actores. Y finaliza con una cita de Chateaubriand, ¿cierto? Un autor de relatos en primera persona, algunos de ellos que leímos en ese video. ¿Cierto? Chateaubriand, pues, ¿cierto? Leímos algunos, uno especialmente me parece que fue alrededor de la toma de la Bastilla, si no estoy mal. Dice la cita de Chateaubriand, dice, sin carecer de naturalidad, carecen de naturaleza. Sin carecer de naturalidad, carecen de naturaleza. Entonces, distingue estos dos conceptos. A veces podríamos pensar que son lo mismo, naturalidad y naturaleza, ¿cierto? Como dijimos en ese video, la naturalidad podría ser la domesticación, la manipulación de la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza es un concepto más grande, ¿cierto? Lo no dominable, ¿cierto? Lo no controlable, que a veces está por encima de la comprensión del ser humano, ¿cierto?
para entender ese término naturaleza, pues el ser humano ha tenido que simularla, domesticarla, ¿cierto? Ha tenido que inventarse, qué sé yo, domesticarla a través de un jardín, ¿cierto? A través de un bosque delimitado, a través de ciertos espacios que han sido intervenidos por el ser humano. Pero la naturaleza en toda su expresión, pues todavía implicaría otros espacios, lugares y circunstancias que el ser humano no puede quizás comprender del todo, ¿cierto? Desde una selva tupida, ¿cierto? En donde el ser humano no tendría chance de sobrevivir, o la mayoría de seres humanos, hasta las naturalezas, qué sé yo, del espacio exterior, ¿cierto? Las naturalezas de lo microscópico o de lo macro, también, ¿cierto? Desde lo que compone a un átomo hasta, en teoría, pues, la Vía Láctea, ¿cierto? El resto del universo, la galaxia, qué sé yo, ¿cierto? Ajenos a la comprensión total del ser humano. Entonces, la naturalidad sería como el pensar que algo hace parte de la naturaleza, que es un gesto inherente, ¿cierto? Que es un gesto en donde no hay intervención, ¿cierto? Pero terminan siendo los que más intervención tienen. Entonces, eh, repito, pues esas notas entre la 15 y la 20 son esenciales para hacer esa distinción. Por ejemplo, la nota número 16 dice: naturaleza, dos puntos, lo que el arte dramático suprime en beneficio de una naturalidad aprendida y mantenida mediante ejercicios. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra naturalidad, pues siempre desconfíen, porque esta palabra es la que conlleva el artificio, ¿cierto? Lo que se pretende hacer pasar por natural, por no intervenido, ¿cierto? Por no construido, pero resulta ser más convencional quizás, ¿cierto? Más un consenso de esto que se quiere hacer pasar por original, ¿cierto? Por, repito, no intervenido. Entonces, según esa nota, la naturaleza sería lo que el arte dramático va a suprimir, ¿cierto? O no va a comprometerse con, ¿cierto? No lo va a entender, o no va a hacer el esfuerzo por siquiera tratar de acercarse al misterio, aunque sea, ¿cierto? En Bresson también hemos visto que la palabra naturaleza puede tener otra acepción, que es la esencia, ¿cierto? Cuando dice la naturaleza de alguien, la naturaleza del modelo, podría a veces entenderse como el alma del modelo, ¿cierto? Su carácter único e irrepetible, ¿cierto? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Bresson no se está refiriendo al concepto de naturaleza o de alma o de espíritu en otros autores, ¿cierto? Entonces hay que aclararlo, porque mucha gente podría pensar, bueno, el alma para Platón es tal cosa, el alma para Descartes es el alma para, ¿cierto? Y buscar ya definiciones de otros autores, ¿cierto? O tradiciones filosóficas que van rastreando, ¿cierto? Las definiciones o las aproximaciones hechas por autores puntuales, ¿cierto? Pero, repito, si Bresson quisiera citar nombres, pues los citaría, ¿cierto? Y se agarraría de esas referencias, pero no es el caso. Entonces, ¿cierto? Está bien, pues, tratar de asimilar sus definiciones con las de otros autores, si viene al caso, si hay coincidencias, pero no es una intención primaria de Bresson, pues el ser identificado o el ser asimilable con autores puntuales. Bresson sí menciona, obviamente, autores puntuales, tales como Chateaubriand, que ya lo mencioné en esa nota. Menciona muchos músicos, ¿cierto? Hay notas en donde hay una mención a Debussy, a Mozart, ¿cierto? Entonces, básicamente provienen de otras artes. Y aquí está la paradoja, porque Bresson, nada más en esta nota que estamos estudiando hoy, pues dice que
básicamente, como ustedes ven ahí en la pantalla, limpiar de todo arte y en particular del arte dramático. Eso podría hacernos pensar que hay que limpiar hasta las referencias, pero para Bresson, pues esto lo podemos entender como que los problemas del cinematógrafo, ¿cierto? Los problemas de la imagen en movimiento no se pueden solucionar con soluciones de las artes dramáticas, ¿cierto? Son problemas específicos de este medio que deben encontrar soluciones también específicas del medio. Entonces, básicamente, por ponerlo en unos términos sencillos, ¿cierto? Bresson lo lleva más allá cuando habla, pues, de la dirección de actores allá en el teatro o en el cine, que es teatro filmado, versus la dirección de modelos en el cinematógrafo de Bresson. Él no les llama actores y actrices, les llama los modelos y las modelos a quienes ponen el cuerpo, el rostro y la voz para, eh, ¿cómo se diría?, encarnar a sus personajes. Bueno, continuemos. Esta idea prolonga muchas notas sobre los modelos de Bresson, hablando a propósito de esos modelos. Si el cinematógrafo parte de la naturaleza, ¿cierto? Como lo vemos en esta nota, los seres y las cosas de la naturaleza, entonces el modelo, empezando por ahí, no puede ser asumido como un sustituto más económico o más barato que los actores y las actrices. Por el contrario, él o ella es la consecuencia lógica de una confianza profunda en la realidad. Recordemos que Bresson quiere que los modelos y las modelos aporten básicamente lo más importante que tienen, que es su presencia, ¿cierto? Ellos no intentan ser alguien más, no intentan hacer una imitación o construir un personaje, sino simplemente ser y estar, ¿cierto? Hablar como hablan, parece ahí y respire, básicamente. Él los escoge por un parecido físico y moral con lo que imagina que son sus personajes. Entonces, recordemos también, hago una salvedad, recordemos que la idea de naturaleza puede también referirse a lo que no es entendible, abarcable, asible del todo para la comprensión humana. Entonces, la naturaleza de un modelo o de una modelo también tiene partes que se quedan sin entenderlas del todo, ¿cierto? Hay un misterio ahí, que ni siquiera ellos o ellas entienden, ¿cierto? Y que el director no puede pretender que va a conocer o a entender del todo. Vamos con la quinta y última idea de la noche. El arte para Bresson no reemplaza al mundo, sino que lo revela. La frase final de la nota que ustedes ven en pantalla contiene una paradoja. Dice, limpiar la realidad del arte dramático no destruye el arte, hace posible un arte nuevo. Revisemos exactamente qué dice la nota. Dice, bueno, leámosla toda, dice, harás con los seres y las cosas de la naturaleza, limpiados de todo arte, y en particular del arte dramático, un arte. O sea, de la limpieza que se hace de un arte, se hace otro arte. Básicamente ahí estaría la paradoja, ¿cierto? ¿Cómo hago arte si ya he limpiado a los seres y a las cosas de todo indicio de arte? ¿Cierto? Pero es que también el arte se entiende también como un plural, de alguna manera, ¿cierto? Son las artes, ¿cierto? El arte recoge muchos elementos, ¿cierto? El arte es pluralidad, ¿cierto? El arte es multiplicidad, ¿cierto? Y por eso es tan problemática su definición, ¿cierto? Porque siempre tendríamos que estar en función de lo que es múltiple, ¿cierto? De lo que es expansivo, siempre expansible. Entonces, es muchas cosas a la vez. Esta idea reúne, espera, sí, está bien, perdón, pensé que me había saltado una idea.
Esta idea reúne frases provenientes de otras notas que ya hemos estudiado a través de los meses, ¿cierto? Salen frases recordables de cada una de las notas, como por ejemplo, encontrar sin buscar, por ejemplo, el método de descubrimiento, por ejemplo, la película se hace bajo la mirada, y especialmente hay dos notas que sí quiero mencionar de forma completa. La primera es la 210. Veamos, esa dice: en esta lengua de imágenes es preciso perder por completo la noción de imagen, que las imágenes excluyan la idea de imagen. Se parece un poco con la que estamos estudiando hoy, en el sentido de que cómo vamos a proponernos perder la noción de algo, ¿cierto? Perder la importancia de algo, la definición de algo, la presencia de algo, para que eh, esa cosa sea, ¿cierto? Precisamente lo que se está excluyendo. Entonces, la vuelvo a leer: en esta lengua de imágenes es preciso perder por completo la noción de imagen, que las imágenes excluyan la idea de imagen. Entonces, pues nos preguntamos, si las imágenes excluyen la idea de imagen, pues no dejan de ser ellas imágenes también en ese mismo instante. Pero más bien nos puede estar hablando de la idea de lo que son las imágenes, ¿cierto? Es preciso perder por completo la noción de imagen, o sea, lo que se cree que son las imágenes, lo que se dice que son las imágenes, lo que se considera, ¿cierto? Culturalmente, qué sé yo, o en cierto grupo humano, que son las imágenes. Que se pierdan los consensos más bien acerca de lo que se cree que son las imágenes, para que realmente surjan las imágenes, ¿cierto? O surjan nuevas imágenes. Entonces las imágenes mismas deben excluir la idea de imagen. Entonces aquí también nos da una luz cuando dice que las imágenes excluyan la idea de imagen. No dice que las imágenes excluyan las imágenes, sino que excluyan la idea de imagen, o sea, lo que se cree, lo que se ha considerado, lo que se dice que son o que deberían ser las imágenes. Entonces hay que distinguirlo ahí. Está distinguiendo la cosa de su representación. Y hay otro ejemplo más reciente, que sería la nota número 209, a la que ya hemos dedicado también, pues no solo el video, sino que en otras notas hemos hablado y regresado a ella. Dice esa nota 209: tu película tendrá la belleza o la tristeza o etcétera que tiene para nosotros una ciudad, un campo, una casa, y no la belleza o la tristeza o etcétera que tiene para nosotros la fotografía de una ciudad, un campo, de una casa, ¿cierto? Una ciudad, un campo, una casa. Entonces está haciendo la distinción entre las cosas reales versus la fotografía de esas cosas. No es lo mismo hablar de las cosas que hablar de su representación, ¿cierto? Eso es clave. Algunos dirán, bueno, eso es una obviedad, eso es cierto que no es lo mismo, pero básicamente al estudiar artes plásticas, ¿cierto? Al estudiar arte en general, hay que hacer esas distinciones, ¿cierto? Estamos hablando del objeto, estamos hablando de la representación del objeto, estamos hablando de la idea del objeto. Son tres cosas distintas, ¿cierto? Recuerden el arte conceptual, ¿cierto? Podemos poner aquellos aspectos a competir, ¿cierto? A entrar en conflicto, incluso en una misma obra de arte. Recuerden, ¿cómo se llama? Joseph Kosuth, ¿cierto? La idea de la idea, ¿cierto? El arte como idea. Entonces, ahí está, ¿cierto? Bien, como seguimos con nuestros apuntes, las notas mencionadas
apuntan hacia una misma intuición. El cinematógrafo no sustituye el mundo por una construcción artística, sino que descubre una dimensión del mundo que permanecía oculta. ¿Cierto? Y no crean que Bresson es antiarte en el sentido, no, Bresson debe ser ignorante, ¿cierto? Algo así. Bresson sabe mucho de arte. De hecho, fue muy cercano al surrealismo y al Dada, ¿cierto? De hecho, tiene una famosa fotografía surrealista que se llama, si me corrigen si me equivoco, El paisaje sobre la luna. Está hecho con cepillos de dientes, una fotografía que genera cierta extrañeza sobre esta estructura hecha con cepillos de dientes. La pueden buscar en internet. ¿Cierto? También fue, pues le podríamos llamarle fotógrafo surrealista, ¿cierto? También fue pintor antes, durante, después de ser cineasta. Y también, bueno, fue fotógrafo comercial, como ya lo hemos dicho varias veces. Trabajó para Coco Chanel como fotógrafo de accesorios, moda, ¿cierto? Y ¿qué más? Joyería. Entonces, pues ahí está lo que conoce tanto de las artes como de los circuitos de las artes, como también de la lógica de la fotografía comercial, ¿cierto? De la fotografía de producto. El arte de Bresson no consiste entonces en embellecer la realidad, sino en permitir que la realidad revele algún aspecto que ya contenía, ¿cierto? Y que no estaba a la vista. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que mientras otras artes podían aspirar a elevar la realidad mediante la representación, Bresson propone un camino inverso: retirar aquello que la cubre para dejar que aparezca más bien lo que la hace única e irrepetible. Los seres y las cosas no son la materia bruta de la que luego surgirá el arte porque sí. Son portadores más bien de una riqueza que el cinematógrafo debe aprender a reconocer y a relacionarles con otros materiales clave, ¿cierto? Relacionar, bueno, esta riqueza con la riqueza de otros materiales. Más bien, me explico. Podemos decir que la creación comienza cuando el director deja de imponer formas ajenas y organiza cuidadosamente un encuentro entre la cámara y el mundo. Quizás por eso esta nota resulta luminosa, ¿cierto? Nos recuerda que el arte no siempre consiste en añadir. A veces consiste simplemente en quitar aquello que impide ver. Entonces, eso ha sido todo por este momento. Por eso Bresson dice limpiados, ¿cierto? Como quien hace una limpieza de mantenimiento, ¿cierto? Una limpieza para que las cosas funcionen. Entonces harás con los seres y las cosas de la naturaleza, limpiados de todo arte, en particular del arte dramático, un arte. Utiliza limpiar, pudo haber escogido, limpiar o limpiados, pudo haber escogido cualquier otro término, cualquier otro verbo, ¿cierto? Pudo haber escogido algo que, quizás más rimbombante, quizás pudo haber dicho despojados, pudo haber dicho desvinculados, ¿cierto? Pudo haber dicho, bueno, desde separados, ¿cierto? En adelante, pero escoge limpiados como si esas artes fueran un mugre, ¿cierto? Una suciedad que contaminó, ¿cierto? A estos seres y las cosas, ¿cierto? Como si fuera algo impuro, ¿cierto? Que los ensució y que debe ser limpiado, debe ser aseado, debe ser lavado. Entonces, en particular, el arte dramático, como ya lo hemos visto en varias de nuestras sesiones. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Vamos a finalizar reformulando nuestra nota, a ver si la podemos expresar de otra manera. Quizás si podemos sintetizarla sin que pierda el sentido. Podríamos decir, no inventes una realidad más artística que el mundo.
libera al mundo de los artificios que lo ocultan y deja que mediante el cinematógrafo revele el arte que ya llevaba dentro. Quizás, bueno, parece un ejercicio contrario, parece que la alargó más. O podemos condensarla más diciendo, el cinematógrafo no convierte la naturaleza en arte, descubre el arte que la naturaleza ocultaba bajo la representación, ¿cierto? Y también, pues, nos puede llevar a discusiones pensando en que, bueno, si se va a, entre comillas, proteger esa naturaleza, conservar esa naturaleza que viene ya sea en seres y cosas o en lo que se va a tratar de obtener de los modelos, ¿cierto? Esa naturaleza, esa esencia, pues ya no sería arte, ¿cierto? Hay quienes dicen pues que el arte todo tendría que ser básicamente construcción cultural, ¿cierto? Artificio sí o sí. Entonces no sé qué opinan ustedes al respecto, dónde se situarían, porque Bresson tampoco quiere ser tan obediente, ¿cierto? A ciertas definiciones de arte, ¿cierto? Él no está citando autores, él no está citando instituciones como para venir a dar una definición de arte desde el establecimiento, ¿cierto? Desde el comercio de arte, desde la educación en arte, ¿cierto? No, y aún así son muy abiertas, ¿cierto? Sería prácticamente una tarea titánica tratar de hacer ese tipo de definiciones, pero pudo haberse arriesgado, ¿cierto? A simplificar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él quiere que esa última palabra, ¿cierto? Cuando dice un arte, pues quiere que ahí cada cual lo interprete a su manera, ¿cierto? Podríamos pensar, ¿cierto? Si quisiera haber hecho definiciones, pues las habría hecho de alguna manera o habría citado un autor que hubiera hecho una definición, incluso así fuera ambigua, así fuera misteriosa, enigmática, lo habría hecho. Pero si lo deja simplemente sugerido, pues nos está invitando a que hagamos definiciones de esas artes que pone en conflicto, ¿cierto? El todo arte, ¿cierto? Refiriéndose a las otras artes, que a veces pueden también inmiscuirse de alguna manera dentro del cine, dentro del cinematógrafo. Podría hacer una mención al arte dramático, de hecho ahí sí es más contundente, ya más concreto, le llama por el nombre arte dramático porque pues ya hemos escuchado sus argumentos en otras notas. Entonces sale después sí la consecuencia, ¿cierto? El producto de esto que es que si tú haces con los seres y las cosas de... perdón, que con los seres y las cosas de la naturaleza, si están limpiados de todo arte, y en particular del arte dramático, de ahí tú haces un arte, ¿cierto? Y puede que sea un arte diferente, ¿cierto? Un arte nuevo, ¿cierto? A veces hay prevención a hablar de esto, ¿cierto? A decir que lo nuevo existe, que lo nuevo es posible, ¿cierto? Y quizás debemos dejar de ser temerosos frente a eso, ¿cierto? Sí, puede que haya artes nuevos, habrá transformaciones en las artes, definitivamente, ¿cierto? Podemos estar aparentemente viviendo unos años en donde pareciera que no hay grandes transformaciones, ¿cierto? Como que estamos en una especie de loop de arte, le llaman, qué sé yo, hasta la era duchampiana, ¿cierto? Aquel historiador que fue profesor nuestro en algunas materias de arte colombiano. No sé si recuerdan, don Álvaro, se me olvidó su apellido. Él decía que estábamos aún en la era duchampiana, ¿cierto? En las eras de recontextualización, eras de ready-made, ¿cierto? De usar cosas ya hechas, simplemente cambiando su función, cambiando su sentido, ¿cierto? Lo ponía en esos términos, ¿cierto? Simplemente cambian los medios, cambian los mecanismos, ¿cierto? Pero que aún seguimos
en esa etapa, según él. Álvaro Medina, me acordé. Álvaro Medina, me corrigen si no dije bien el apellido, pero estoy casi seguro que es Álvaro Medina. Entonces, pues queda para la reflexión, ¿cierto? ¿En qué punto habrá otros virajes de las artes, ¿cierto? En general, pues, de ese gran arte que suscita las reflexiones, el mercado del arte, las historias del arte. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, Herbert, por el saludo. Aquí espero que regreses. Esta es tu casa. También gracias a las otras personas que han estado entrando y saliendo de esta transmisión. Nos veremos mañana viernes con la última nota de la semana. Afortunadamente es muy breve. Entonces, feliz descanso, duerman mucho y por aquí estaremos mañana.